Quiero que esta noche, a ver si el tiempo nos permite, así de una forma resumida, breve, podamos ver a Cristo a la luz de la Biblia. Y vamos a ver qué podemos aprender esta noche. Génesis capítulo 2, versículo 4. Creación del hombre y la mujer, o el hombre en el huerto del Edén. Dice la palabra del Señor: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río de Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Puede sentarse esta noche. Debería de seguir de pie, porque yo voy a seguir de pie, pero ¿cuántos alaban al Señor, hermanos? Parece que es un matrimonio ¿no? Se alegran. Hemos leído la porción del inicio de la creación.
sea, Dios le revela a Moisés el inicio de la creación y la creación del hombre, el primer hombre y la primera mujer, de donde nosotros descendemos. Amén. No me asuste, hermano. Porque la teoría que viene del mono es otra cosa, ¿eh? O sea, de Adán y Eva es donde nosotros descendemos, ¿sí? Ya se añadieron otros más. Bueno, ahí me saluda su abuelita chimpancé. Pero el origen de la vida viene de Dios. Y Dios forma al primer hombre y a la primera mujer. Y la existencia del Edén no es una historia hueca, vacía, existió. Existe el lugar donde existió eso. Es en Irak. Existe todo lo que la Biblia describe. Pero Dios puso a este hombre y a esta mujer en un lugar. Porque Dios siempre, desde el inicio, quiso tener un pueblo donde Él gobernase. Él quería gobernar al hombre. Dios siempre ha querido estar en medio del hombre para gobernarlo, pero no para gobernarlo como el gobierno humano que nosotros conocemos. El gobierno de Dios es diferente. El gobierno de Dios siempre va buscando nuestro bienestar, a fin que el hombre estuviera bien. Tanto así que hace una mujer, porque vio que el hombre solo se hacía bola, hermano. No hallaba qué hacer. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y forma a la mujer y se la entrega. Y pone a los dos ahí. Pero Dios hace un trato. Yo creo que vamos a cambiar el rema de este año. Porque todos están hablando de alianza y alianza y alianza. O son fanáticos de algún equipo de fútbol. O están entendiendo lo que es tener alianza con Dios hoy. Pero qué bueno que este año nosotros estemos entendiendo que el Dios a quien nosotros le servimos es un Dios de alianza. Dios siempre ha andado buscando al hombre para ponerse de acuerdo. Es que el cielo es su trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. Y todo lo que existe es de Dios. Y eso es feo, tener a alguien en su casa y estarle viendo la cara enojada. ¿No es verdad? O sea, usted lleva a alguien a su casa y tiene que estar soportándolo. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? Porque la tierra es de Dios. Y nosotros no podemos vivir en este globo terráqueo de Dios, en su casa. Y Él viene y se presenta y nosotros enojados. Y Dios dice, pero si te di posada, pero si te he permitido la vida, pero si me preocupo para que tú comas todos los días, pero si te proveo, aunque si no eres digno de que te dé, pero yo te proveo porque he prometido hacerlo. Y con esto me pagas. Entonces no podemos estar en una misma casa y peleados. Entonces la casa es de Dios, hermanos, la vida es de Dios. Y ese es el agradecimiento que nosotros tenemos de estar con vida. Y que el hombre debería tener un corazón lleno de gratitud para acercarse a Dios y decirle gracias. Porque me has dado techo. Porque me has dado sustento. Porque me has dado salud. Entonces Dios descendía, dice el inicio del libro, que Dios descendía porque tenía una amistad con Adán. Porque tener alianza con Dios es eso, pues uno se ve periódicamente. No es como las redes sociales. ¿Cuántos amigos tienen Facebook?
2,000, 5,000. Usted no tiene ni un amigo en Facebook. Esos no son sus amigos. Esos son unos desgraciados que están ahí para criticarle cuando usted ponga algo equivocado. Esos no son amigos. El amigo no está a distancia. El amigo es aquel que se frecuenta, es aquel que se conversa, es aquel que se sienta a la mesa para acordar cuando las cosas no van bien. Entonces Dios, cada vez que habla de alianza, siempre estuvo con el hombre. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bajaba siempre Dios, porque Adán no podía subir. Dios bajaba, Dios descendía. Y hablaba con Adán. Y tenían una comunión muy, muy bonita, muy estrecha. Fíjate que se murió una vaca. Por favor, respete la palabra de Dios, hermano. Dice que el nombre que Adán le puso a los animales, ese es el que debe tener hasta el día de hoy. No le pongo otro nombre al perro. El perro es perro, el gato es gato. ¿Cómo se llama el gato? José. José se llama tu pastor. Y le ponen nombre de persona todavía a los animales. Pero Adán conversaba con Dios porque tenía esa linda comunión con Dios. Eso es hermoso, hermano. ¿O no se siente contento hoy? En los días de primicia siempre sentimos a Dios bien cerca, ¿no? Una armonía. No peleamos, estamos bien. Todos los hermanos están bien, son lindos, perfectos. Queremos conversar, queremos estar juntos. Pero pasa la primicia y comenzamos a ver los raros. Porque cuando todo está en armonía, cuando Dios está presente, cuando tienes una alianza con Dios, todo funciona. Porque todo va en un común acuerdo. Pero un día se presentó el otro personaje. Se presentó Satanás, que había sido derrotado por Dios en el cielo por rebelde. Y quería formar un gobierno en la tierra. Pero como solo había un hombre, tenía que engañar a ese hombre. Bueno, y logró engañarlo. Habló con Eva muchas veces, lo engañó, y Eva también engañó a su marido. Y al final, Dios determina sacar al hombre de ahí. Y la Biblia dice que por haber entrado el pecado por un hombre, ese pecado pasó a todos los hombres. Y desde ahí comienza otro gobierno donde ya no es Dios, donde es Satanás. Y es lo que está diciendo el capítulo 3. Vea lo que dice el capítulo 3. Siempre en el libro que estamos, Éxodo, Génesis capítulo 3, versículo 15, para ver si usted está pendiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. La cabeza es gobierno, es autoridad, es guía. Satanás se viene a constituir cabeza de la humanidad. Porque Adán le entrega las llaves del gobierno que el Padre le había concedido. Él negocia, él trata, él hacen alianza con Satanás a través del pecado, y Satanás gana el liderazgo y se convierte Satanás en el gobierno de la humanidad. Maldice Dios a la mujer, maldice a la serpiente, hay juicios, lo saca, y la humanidad queda bajo juicio, bajo un gobierno diabólico, satánico. Pero hay una promesa acá. ¿O no dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo? Que es el príncipe de los aires, y que solamente hay dos bandos: aquellos que tienen espíritu de asesinos, de delincuentes, su padre es Satanás, pero aquellos que aman y que buscan el bien, su padre es Dios. Entonces solamente existen dos opciones: o Dios o el mundo, o Satanás.
Entonces todo el gobierno pasa a las manos de Satanás. Pero acá mismo en el versículo 15, léalo conmigo. Por cuanto hiciste, dice el 15 que estamos leyendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañal. Entonces Dios promete un libertador desde Génesis. Por eso es que nosotros los predicadores nos enredamos en tantas cosas, pero el mensaje de la Biblia siempre es cristocéntrico. O sea, los predicadores debemos estar hablando siempre de Cristo, anunciando a Cristo. Porque toda la Biblia es cristocéntrica. Y Dios hace una promesa en este versículo, y esta promesa implica una simiente prometida. Que si Satanás mordió en el calcañal, esta simiente, cualquier momento, en cualquier instante, iba a descender su pie y le iba a pisar la cabeza al gobierno, al liderazgo que tenía Satanás, y se la iba a aplastar. Por eso es que Cristo extendió sus brazos en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Porque cuando el mundo estaba bajo la presión del diablo, bajo el gobierno del diablo, aparece la promesa de Dios, el enviado desde el cielo, y baja su piezote, hermano. Hay quienes de ustedes tienen pie grande, ¿no? Cuarentón, cincuentón. Pero imagínense el pie del Señor que baja con poder. Y cuando Satanás tiene oprimida a la humanidad, que no podíamos respirar ni pedir auxilio, el Señor viene y desciende y le pone el 40 en la cabeza al diablo y le retuerce la cabeza. Y le quitó el gobierno. Le quitó el liderazgo. Le quitó el dominio. Y hoy todos aquellos que creemos en el Señor somos libres. Libres del pecado, libres de la opresión, libres de todo lo que el diablo pueda planificar. Somos libres. Por eso le decía ayer, todo cristiano tiene un seguro de vida completo. Porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Y si hay un león que ruge, le dije hoy temprano, es un león joven que quiere el reinado de la selva. Pero la selva ya tiene rey. Se llama el león de la tribu de Judá. La iglesia tiene un rey, la iglesia tiene un príncipe a quien nosotros le rendimos culto, quien gobierna y a quien le rendimos adoración siempre, solo a él. Pero siempre hay un león que ruge por allá afuera y se acerca para ver si puede ganar de nuevo el liderazgo. Pero cuando él ruge, aparece a la par nuestra de nuevo el león de la tribu de Judá. Y dice: acá gobierno yo. Qué bueno es tener alianza con Dios. Porque aunque pasemos dificultades y problemas y el enemigo planifique destruirnos, Dios siempre va a salir a nuestra defensa. Dios siempre se va a aparecer ahí. Cuando metieron a aquellos jóvenes, hermanos, al horno de fuego era, ¿no? Y aparece la cuarta persona y se paseaba por ahí en medio de ellos. Usted no ha visto al Señor cuando usted está en dificultad, pero puede sentir la presencia de Dios que dice: por ahí anda el Señor. Es que eso es lo lindo de buscar de Dios, que no estamos solos, hermano, aunque no lo podamos ver, pero por ahí está. No te metas conmigo, que por ahí está el Señor. Pero necesitamos tener ese convenio con el Señor, y Dios promete esa promesa. Él pronuncia esta promesa y una maldición para la serpiente, y la única que cree esta promesa de Dios es propio la serpiente. Si hay alguien que sabe que Dios cumple lo que promete, se llama Satanás. Y vive preocupado. Si yo hoy le estoy hablando con autoridad
que el león de Judá está con nosotros y que nos va a defender. Satanás sabe cuando habla con autoridad y cuando escucha dice, esto es verdad, esto es verdad. Y baja la voz. Que te valga que estás metido ahí, pero cuando salgas, te voy a casar. O sea, no casar en matrimonio, te va a despedazar. Se alegraron los jóvenes, me va a casar. ¿Qué decía el 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y en el capítulo 4 de Génesis encontramos la manifestación de la simiente de Satanás. Caín asesina a Abel. El primer asesinato en la tierra. Por eso es que cuando los religiosos le están diciendo a Jesús que su padre es Abraham, dice, si vuestro padre fuese Abraham, ustedes no estuvieran planificando matarme. Pero como están planificando matarme, vuestro padre es el diablo. Porque él es el homicida desde el principio. Él conquistó a Eva y a veces no creemos que lo que nosotros le estamos instruyendo a nuestros hijos, eso vamos a cosechar. Siga de vago, no venga a la iglesia, no busque de Dios. Lo mismo van a hacer sus hijos. O peor quizás. Porque le vamos marcando con lo que nosotros hacemos. Entonces Satanás logró transmitir este mensaje, aunque hay una teoría teológica que creen que Caín no era hijo de Adán. Creen que Eva tuvo relaciones con Satanás. Pero de esto no hay un fundamento bíblico. Porque la Biblia dice que Adán tuvo relaciones con Eva y ahí nació Caín. Pero hay quienes tienen la teoría. Pero cuando habla de que Caín se convierte en la simiente de la serpiente, es porque la serpiente logró meter su liderazgo en la cabeza de él. Esto es tremendo, hermano. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Usted puede ser la persona más pasiva de la tierra, pero cuando usted se descuida, se puede convertir en la persona más violenta de la tierra. Por eso es que hay un dicho que dice, de los calladitos me libre Dios. Porque hay descuidos. Y hay cristianos tan buenos que estuvieron sirviéndole al Señor un tiempo y hoy están en la cárcel. Porque Satanás tiene un dominio y tiene una capacidad para poder conquistar al ser humano y convencerlo. Basta que el esposo traicione a la esposa y entra con una flecha, mátalo. Todos son iguales, mátalo, persíguelo. Y la gente se llena de odio y rencor y termina haciendo cosas porque Satanás tiene una capacidad de implantar el chip de su gobierno, de violencia, de maldad en la vida nuestra. Somos tan sensibles al sistema mundano porque de ahí venimos, que sensibles al gobierno de Dios. Por eso nos cuesta ser buenos cristianos. A veces estamos aprendiendo a ser buenos cristianos y nos hacen algo en la iglesia y mejor nos vamos al mundo porque es más fácil aceptar lo de Satanás que lo de Dios. Es tremendo cuando Satanás logra implantar. Por eso es que el evangelio lo primero que hace es destruir al hombre viejo y formar un hombre nuevo. Por eso es que el evangelio es nueva criatura. Dice que Dios no vino a remendar, pues. La religión remienda, te pone un parche. Deje de tomar, sea bueno, sí, lo aconsejan. La psicología que se usa hoy. Hoy usan mucha psicología para mantener a los niños, para mantener a los locos. Para todo mundo le meten psicología hoy. Hasta los pastores usan psicología. Tranquilo, tranquilo, campeón, tranquilo.
Solo palabras y palabras y palabras. Pero si la raíz de la maldad está en el corazón, ¿qué importa psicología? Tarde o temprano va a revelar su naturaleza. Entonces Dios no vino a aplicarnos, Jesús no vino a enseñarnos psicología, Jesús vino a destruir un hombre dañado, malo y hacerlo nuevo. Una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Satanás cree a esta promesa que Dios hace de que un día va a mandar y aparece el primer asesinato. ¿Cuál es el primer asesinato? Dijimos, de la simiente de la serpiente. Caín mata a la simiente de la mujer, Abel. ¿Y qué ocurre después de eso, hermano? Capítulo 4 y capítulo 5, tenemos el anuncio del nacimiento de un tercer hijo. Este se llama Sed y identifican la restauración de la simiente piadosa, porque hasta Sed los hombres no buscaban a Dios, era un caos en el mundo. Pero Dios levanta el tercer hijo de Adán y Eva y hasta entonces los hombres comienzan a proclamar a Dios de nuevo. ¿Estamos ahí? ¿Sí, hermano? Y es la restauración de nuevo. El Génesis 5 tenemos la genealogía y hay 10 generaciones de Adán hasta Noé. Y a través del linaje poderoso de Sed, Dios destruye al mundo con el diluvio y preserva la vida de Noé, de Sem, de Can y Jafet y sus esposas. Llegamos a la historia del diluvio, donde él preserva las vidas ¿de quién? De esposos. ¿Por qué la vida de esposos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesario que hayan esposos, hermano? Para que haya descendencia. Pero no me va entendiendo, no es tanto la descendencia. Hay una promesa de una simiente. La simiente prometida. Finalmente llegamos al hombre que se llama Tared, que tiene un descendiente que se llama Abraham. Entonces Dios hace una promesa a este hombre llamado Abraham y esta promesa implica, entre otras cosas, la simiente. Pero esta promesa es bastante significativa, la que Dios hace a Abraham, porque él y su esposa no pueden tener hijos. Este es lo maravilloso de Dios. Entonces es tan importante el matrimonio porque se tiene que llegar al cumplimiento de la promesa del Señor, pero esta pareja que Dios buscó son demasiado viejos para tener hijos. Aparte que ella era estéril. Y entonces, ¿cómo podría obtener la simiente la mujer? ¿Cómo podía dar la simiente a Dios o la promesa? Que la mujer debía dar a luz y ella ya era vieja. Entonces Dios debe intervenir. Pues nosotros adoramos a un Dios que interviene. Cuando Dios promete, no está basado en mis cualidades o características, decía ayer. Él debe intervenir. Entonces la respuesta es que tenemos que encontrar la persona para que nazca una criatura y nazca la simiente que Dios ha dicho. Esa es la respuesta que da Sara y encuentran a Agar y se la dan a Abraham y nace ¿quién? Nace Ismael. Pero Dios, vea qué importante, mis hermanos, Dios no había dicho una simiente, había dicho la simiente. O sea, de ti. No una simiente, la simiente. No era Agar. La respuesta era incorrecta. Dios no ha prometido eso. Entonces Isaac, luego nace Isaac porque de Isaac viene la simiente. Isaac entonces continúa y tiene gemelos. Pero ¿cuál de ellos vendría ciertamente a ser
la simiente, el viejo o el joven. Y acá es donde entendemos, y le decía la vez pasada, estudiando lo que es el sacerdocio, que el llamamiento no tiene nada que ver con el orden de nacimiento, sino con la elección de Dios. Nosotros no hemos sido llamados por orden de nacimiento, hemos sido llamados por una elección de Dios. Nosotros no lo merecíamos, pero Él decidió llamarnos. Él decide usarnos. Y entonces Dios revela que el mayor serviría al menor. Así lo dice Génesis capítulo 25, versículo 23. Así que no es Esaú, es Jacob, el primogénito y el que viene por delante. Y Jacob continúa, porque estamos repasando la Biblia a pasos resumados, y dice Jacob continúa, y para que la simiente venga, ciertamente Jacob tiene que encontrar una esposa, y entonces va rumbo, hermanos, huyendo hasta donde su tío Labán, y él conoce ahí una hija de Labán, y se enamora, piensa que ha encontrado porque cuando el joven se enamora piensa que encontró la. Entierra la cabeza y trabaja 7 años por ella, hermano. Usted conoce la historia. Y se casa y se va a la luna de miel, pero cuando se despierta al lado de la que él pensaba que era, y pensaba, porque Jacob pensaba que era una historia de amor, y lo que está viviendo es una historia de elección. Ojo con esto para los jóvenes cuando escogen, porque si tú quieres servir a Dios y vivir en el propósito de Dios, tú no estás queriendo vivir una historia de amor. Eso lo vive el mundo. Tú estás buscando la persona idónea que Dios te va a dar durante duermes, y ese es el problema de los humanos, que no dormimos. Nosotros elegimos. Cuando Dios da, el tipo está dormido. Por eso dicen que las mujeres son más despiertas. No, no se trata de eso. Los hombres son más espirituales, están durmiendo. Pues la mujer siempre anda a la rebusca. Por eso falló Eva también. Si yo veo los varones, los muchachos varones venir, ellos vienen sanamente. Esta es la parte de los solteros, vienen tranquilos, sanamente, agachaditos, se sientan. Pero las chicas allá de que andan, ay, no le hagan caso. Ahí están que miren, véanla. Ya se quedaron así. En Dios, hermanos, no se busca una historia de amor. Se busca agradar a Dios. Y eso es lo que le pasó a Jacob, que no entendió que cuando estás en los propósitos de Dios, estás viviendo una historia de Dios. Y es una cuestión de elección. Yo necesito encontrar una persona que camine junto conmigo en lo que Dios me manda hacer. ¿Acaso no dice la Biblia que no nos unamos a yugo desigual? Y eso no tiene nada, no solamente se dirige a las personas mundanas. En la misma iglesia te puedes encontrar una persona que no va a caminar contigo. No, a mí me compra mi casa y me compra mis muebles y mi televisor de 100 pulgadas y yo quiero vivir bien. Esa chica anda en las nubes. ¿Sabe cuántos jóvenes y cuántos hombres han dejado por la borda el llamado de Dios por seguir una historia romántica? Pensando que habían encontrado la persona justa y se sacrificaron, Se sacrificaron, trabajó 7 años este tipo. Y la otra cosa es que aquella que él ama no puede tener hijos. Y resulta que Dios lo ha elegido a él en vez de Esaú, porque tiene que seguir una línea genealógica
para que nazca la simiente, y hoy se comprometió con una joven que no puede tener hijos. Y él pensaba que esa era. Ella da a luz hasta más tarde y da a luz a José y luego da a luz a Benjamín y se muere. Por eso es que José es el hijo más amado de Jacob. ¿Por qué es el hijo más amado? Porque era el hijo de la mujer amada. A mí me quería más mi mamá. ¿Por qué? Porque soy el retrato de mi papá. Hoy ya está 92 años, cumplió hace unos días mi mamá, pero hasta hace algún tiempo comenzaba conversando y siempre, tarde o temprano, ¡pah!, salía a la luz mi papá. Se enamoró de él. Entonces yo vine a ser el hijo más amado. Eso le pasa a Jacob. José se convierte en el hijo más amado. Yo también me llamo José. Viene a ser amado porque era el hijo de la amada, pero no era la simiente prometida. La mujer que él ni siquiera quería, esta mujer da a luz, le da a luz a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá. Mire cómo hace Dios. Hay un plan diseñado por Dios, ¿no? Nace Sed. Salva a los matrimonios de la familia de Noé. Luego hace un trato con Abraham. Luego nace Isaac. De ahí nace Jacob. Después Jacob, estamos hablando, se casa con estas dos mujeres. Y la mujer que él no quería, pero que Dios sí la quería para él. Así que aunque usted no quiera a su esposa, esa es la esposa que Dios quería para usted. Y ella da a luz y aparece Judá. Esto es lo curioso cuando usted estudia la historia de José. Porque comienza la historia de José, pero cuando llega al capítulo 37, deja de hablar de José e introduce a Judá y Tamar. O sea, está fuera está fuera de tono ese capítulo ahí, el 38. Porque deja de hablar de José y comienza a hablar y sale a luz Judá en uno de los momentos peores de Judá. Porque el pobre por ahí anda, ¿verdad? Y tiene hijos y después a un hijo se muere y cada hijo se tiene que casar con la nuera. El último no me recuerdo si se muere, no quería estar con ella, derramaba su semen por tierra y esto era abominable a Dios. Después la muchacha se viste de prostituta y se pone por la calle donde va a pasar Judá, que es su suegro, y él pensando que es una prostituta se acuesta con él. Pero la muchacha le pide prendas de compromiso. Al pasar los 9 meses está embarazada, está encinta. Y Judá se molesta y dice, ¿quién es el papá? Dice, el dueño de estas prendas. La bandida tuvo un hijo del suegro. Lógicamente que Judá es engañado. Pero aparece acá, en este capítulo, fuera de tono. ¿Pero por qué está acá, pues, hermano? En medio. Porque si esta historia se está tratando de José, ¿por qué sale a bailar Judá? ¿Por qué? Porque el tiempo está llegando y Dios quiere redimir a Judá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos ver o cómo logramos entender nosotros que Dios quiere redimir a Judá en esto que nosotros estamos viendo? Vea, sigamos. Dice que y en ese momento, cuando hay pobreza, manda a sus hijos a Egipto. Y usted conoce la historia. José se quiere dar a conocer a sus hermanos, pero los está torturando José.
Y en el segundo viaje le dice que le traigan a su hermano, a Benjamín, ya que José había sido desaparecido y destrozado por las fieras del campo. No sabían que José es el que estaba ahí de jefe. Pero Benjamín no lo podía soltar el padre, porque tanto había llorado por José, que era hijo de la amada, y Benjamín también es el primer hijo de la amada. Pero José les ha dicho: la próxima vez que vengan, ustedes me tienen que traer a su hermano menor. Y cuando lo llevan, José les dice que se va a quedar con el hermano menor, porque José los está probando. Y entonces, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que aparece acá? Que sale Judá y dice: me quedaré. José dice: me quedaré con este. Pero Judá dice: eso matará a mi padre. Quédate conmigo como sustituto. Eso se llama redención de Dios. Hay un plan diseñado de Dios. Quédate conmigo como sustituto de mi hermano y pon su castigo sobre mí para que mi padre quede satisfecho con mi redención. Dejo por qué aparece Judá en esta historia de José. Y parece algo familiar esto. Porque Judá termina por tener un hijo y con el pasar del tiempo le nace un tataranieto que se viene a llamar David. Y David es igual que su padre Judá, porque aparece en escena, mis hermanos, igual que su abuelo. Y cuando hay un hombre gigante que se para de nuevo y dice: si es que les queda uno que lo puedan enviar a pelear conmigo, envíenlo. Y entra David en escena y pelea con Goliat, como todos ustedes saben la historia. Y él logra vencer al gigante. Entonces David desciende para pelear y se convierte en el sustituto del pueblo. Porque el pueblo ya no tenía fuerzas, no tenía libertador, no tenía nadie a quien enviar. Sabían que este gigante, cuando ellos quisieran, los filisteos invadían, los tomaban y ellos se convertían en esclavos, todo el pueblo de Israel. Pero aparece David. Cuando el pueblo estaba oprimido, amenazado, dice él: yo he sido enviado para liberar a este pueblo. Y pelea con Goliat y él vence a Goliat. Y así él se convierte en el sustituto del todo el pueblo de Dios. Entonces hay un pacto hecho con él, y entonces ese pacto promete a un rey. Dios hace un pacto con David, y el gran rey David desciende de Judá y finalmente tiene un hijo mayor. Ese hijo mayor, que es el gran rey y quien hoy le conocemos como el león de la tribu de Judá. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya repasamos todo el Viejo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se abre con la genealogía. Cuando usted va a abrir el Nuevo Testamento, aparece la genealogía de Jesús. Y sale a luz Génesis 3, la promesa de Dios. ¿Se recuerda? Tú le morderás en el calcañal, pero la simiente suya, porque de una mujer, por eso son importantes los matrimonios, porque de esa mujer van a ser de una mujer, aunque había un intervento divino de Dios, porque Jesús es Dios, pero nace de una virgen mujer. ¿Se recuerdan que Jesús está saliendo de andar por Jericó? Y es su última vez que había andado por Jericó. Y cuando él está saliendo, hay un ciego, Bartimeo, que está sentado en el camino. Y Jesús ya había recomendado a sus discípulos que nadie me moleste, porque ya vamos saliendo, vamos rumbo de acá. Ya nadie, sí hay mucha necesidad, pero nosotros nos vamos. Pero hay un ciego que grita desesperadamente, y es Bartimeo. Y los discípulos se oponían para callar a este hombre que gritaba,
porque había escuchado y había preguntado que Jesús y la fama de Jesús sabían que él sanaba, que él hacía milagros, y los discípulos decían: cállate, no molestes al maestro. Pero él se saca un grito desesperado y dice: Jesús, hijo de David. Y aunque Jesús mismo había recomendado que nadie lo molestara, Jesús se detiene y se acerca al ciego y le dice: ¿qué quieres que te haga? Si habían muchos que necesitaban y él no quería hacer más porque se iba, pero ese grito no es un grito cualquiera. Jesús, hijo de David. Conocer la genealogía de Jesús. O sea, nosotros no podemos servirle a un Jesús que así por casualidad nos los han presentado. No, Jesús es el centro de la Biblia. Usted no se puede tragar el cuento de los testigos de Jehová. Usted no se puede tragar el cuento de otras religiones. Jesús está desde el inicio. Él es el creador. Él es el que hizo todas las cosas. Él es el que creó, hermanos, el globo terráqueo, el que creó el planeta y lo soltó y lo sostiene con la fuerza de su poder. Es el mismo Dios. Pero viene escondido en la Biblia, lo estuvimos hablando ayer, que Dios lo viene escondiendo, Había dicho, Satanás lo buscaba por todas partes, porque Satanás siempre quiere tener el control, pero el Padre se lo presenta hasta después que lo llevó al desierto, a la edad justa para que él pudiera vencer. Entonces aparece la genealogía, el Dios que hizo la promesa y cumple esa promesa del linaje y de la simiente de la promesa que debería aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces Jesús viene llevado por el Espíritu al desierto y pasa 40 días siendo tentado por Satanás, porque Satanás quería negociar con él a fin de vencerlo, porque lo veía similar a Adán. Porque Jesús era 100% hombre, pero era Dios. Y nosotros somos 100% hombres. ¿No hay? Me equivoqué. 90%. Somos hombres humanos, hombres y mujeres, pero hermano, el Espíritu de Dios hace la diferencia en nuestra vida. Y después de pelear, de luchar en el desierto, Jesús desciende, entra a la sinagoga, lee la escritura y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado para que sane los enfermos, para que liberte los cautivos, para que le abra las puertas a los encarcelados y para anunciar el año agradable de Jehová. Y durante habla, está enrollando el librito de la escritura, lo entrega y le dice a todos los presentes: hoy se cumple delante de ustedes esta palabra. Sale de la sinagoga y comienza, hermano, a combatir contra Satanás. Endemoniados, mudos, sordos, tercos, de todos se encontró el Señor, pero a todos les sanó y los liberó. Los demonios temblaban ante la presencia de Él. Pero eso no es todo. El ministerio público de Jesús no lo es todo. Juan lo identifica y dice: he aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Entonces, antes de que Jesús viniera, nosotros teníamos un Goliat que nos gritaba: a ver si eres capaz de dejar el trago. ¿Y cuántos alcohólicos decían: de aquí para allá no tomo? Pero de allá para acá venía borracho. ¿Cuántas veces intenté dejar de fumar, hermano? Y duraba 3 días, a los 3 días, venga para acá. ¿Cuánta gente lucha por dejar sus hábitos pecaminosos y no le dura tanto?
¿Cuántas onlus o obra social se ha hecho para crear centros de rehabilitación? ¿Por qué se inventaron las cárceles? Para rehabilitar a los delincuentes y no han podido. No existe ninguna persona que se pueda rehabilitar solo. Porque hay un Goliat que grita: a ver si puedes, si lo logras. Pero si no lo logras, y no sé si usted lo sabe, pero cada vez que una persona intenta dejar un vicio, cuando lo reprende de nuevo, lo reprende con mayor fuerza. Es como un cristiano que se vaya al mundo, se vuelve peor que como era antes. Porque se vuelve esclavo directamente de aquel que lo domina. Así estaba el mundo. Imagínense aquel endemoniado que corría, hermano, y que nadie lo podía atar. ¿Y cuántos endemoniados hemos liberado acá en la iglesia nosotros, que 3, 4 hombres no pueden tirar al piso una mujer? ¿Cuántas veces nos hemos revolcado con el diablo acá? Una fuerza increíble. Y Jesús no necesitaba de diáconos ni de nada, él solo llegaba: cállese. Todo lo que hable será usado en su contra. Cuando yo le pregunte, usted responde. Y el demonio parecía perro asustado, hermano, metía la cola bajo las piernas y le decía a aquel endemoniado gadareno: ¿cómo se llama? Legión. Ya sabes a qué venimos, ¿verdad? Por favor, no nos mate, fuera. Caía el cuerpo ahí en su sano juicio. Porque los seres humanos siguen siendo esclavos de Satanás. Y muchos cristianos estamos con un pie en el mundo y vivimos con un dominio de Satanás sobre nuestra cabeza. Y Jesús prometió desde el inicio que Él iba a gobernar y que Él nos iba a liberar, que Él iba a ser nuestro redentor, que Él quiere estar con nosotros. Lo ha mostrado a través de la Biblia y lo sigue hablando hoy. Quiere gobernar sobre su iglesia para que no nos vaya mal, para que no vaya a estar llorando en febrero, para que no vaya a estar quejándose en abril, en junio, porque ya no puedo más. Hoy puede hacer una alianza con Dios y saber que si usted hace una alianza con Dios, usted tiene un redentor que le protege, que le cuida, que le guarda. Y si se abre una puerta que el diablo entra, le clama al Señor, Él llega a su lado y le dice: fuera a todo chamuco que haya entrado ahí. Y Jesús, cuando ve que la humanidad estaba oprimida, el hijo mayor de David, Jesús, como David y como Judá, Él se convierte en el sustituto de los elegidos de Dios. O sea, su iglesia, nosotros. Y el mismo pagano rey lo confiesa, porque dice: es mejor que muera uno por todos. Porque Jesús se constituye en mi sustituto y en tu sustituto. Póngase de pie. Usted tenía que morir, yo tenía que morir, pero Jesús dijo: ninguno de ustedes va a morir. Yo pago el precio. Y Él extiende sus manos, mis hermanos, entrega su vida, que no era solamente pagar el precio de lo que nosotros debíamos, porque el precio de lo que nosotros debíamos era la ira, el juicio de Dios. Por el pecado nosotros estábamos sentenciados a muerte, a un castigo por Dios, no por Satanás, Dios mismo. El que va a hacer justicia a la humanidad por no haberle aceptado y seguido es Dios mismo, no es el diablo. Es Dios. Y Jesús acepta la ira de Dios, tomando nuestro peso, nuestro pecado, camino al Gólgota, llevando su cruz, extiende sus manos y muere en esa cruz solo.
porque se hizo maldito por nosotros. Y todo el juicio de Dios que venía a la humanidad cae sobre él. Es tan grande el dolor, es tan grande el sufrimiento, que en su dolor y su amargura Jesús grita desesperado y le dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el mismo Padre lo abandonó a fin de que pagara el precio de lo que nosotros merecíamos. Pero no se negó, pero entendió que era elección y dijo en sus últimos minutos: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Pero al tercer día, el poder del Padre, porque Él es el sustituto, Él es el redentor, el libertador. El poder del Padre desciende hasta el infierno, lo toma y lo saca de ahí. Cuando el diablo estaba haciendo fiesta, aparece el intervento divino de Dios y resucita. Y lo asciende y se sienta en el trono abandonado del hombre. Por eso está a la diestra del Padre. Porque el hombre se quedó sin trono, sin gobierno. Y Jesús asciende a los cielos y se sienta en el trono, y Él intercede por nosotros las 24 horas. Las 24 horas. Usted sabe lo que es un supermercado que esté abierto las 24 horas. Yo recuerdo, no sé si un 25 o un primero, le dije a mi esposa: vamos a comer algo, que encontré un restaurante abierto. Yo siempre invito cuando no hay restaurantes abiertos. En la tarde, decía, allá en El Salvador, agarraba a mi mamá, a mi esposa: vamos a dar un giro al supermercado. Ya faltaba una hora para que cerraran. Mi mamá decía: no, hombre, dice, como sabe que ya van a cerrar, nos trae, dice. ¿Sabe lo que es tener una necesidad y no hay donde agarrar, hermanos? No hay donde correr, no hay a quien acudir. Pues usted tiene. Nosotros tenemos, y por eso estamos acá, porque nosotros tenemos a quien correr, a Jesús. Él es nuestro redentor, Él es nuestro salvador. Él ha pagado un precio, Él va a estar siempre con nosotros, Él nos va a auxiliar. Si caes desmayado porque no tiene fuerzas, Él te va a levantar, te va a dar fuerza, te va a dar vigor, te pone en la brecha, te limpia, te purifica y te mete de nuevo a trabajar. Ese es nuestro Dios. Cierre sus ojos. Te bendecimos, Señor, esta noche. Te exaltamos porque tú eres un Dios grande, maravilloso. Eres un Dios que pagaste el precio en la cruz por nosotros.